Querido Martín, ¿cómo estás? Más te valía venir a ayudarme a pintar de Alba. Calle se me metió el estudio para que pintase la cara. Se salió con ella. Por cierto, ¿qué me gusta más que pintar el lienzo y también los retratados de cuerpo entero? Vendré apenas acabado un bolón que estoy haciendo del Duque de Alcudia a caballo. Te aseguro que es un asunto de lo más difícil que se lo puede ofrecer a un pintor. En cuanto a salud, todavía sigo con los achaques que me dejó mi viaje a Andalucía. Quizás sea un castigo divino por haberme ido sin el permiso de su majestad. ¡Qué bien me lo echó en cara! Además, yo sigo sufriendo. Tengo visiones borrosas. Iba mejor todos estos días, pero ahora me hallo algo indispuesto, por lo que no te molesta más. ¡Tu amigo Francisco de Goya! Seguro que mi nombre te resulta familiar. Francisco de Goya y Lucientes, o simplemente me puedes llamar Goya. Soy un pintor famoso en todo el mundo. He dado nombre a calles, plazas, me han hecho estatuas e incluso los premios del cine español llevan mi nombre. Fui un artista muy conocido en mi tiempo. Retraté a reyes, a personajes poderosos y a la gente sencilla del pueblo. Pero también usé mi arte para criticar lo que no me gustaba. Trabajé muchísimo, realicé casi 2000 obras. También tuve una vida fascinante que ahora mismo te voy a contar. Nací el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un pequeño pueblo aragonés. Al poco tiempo nos fuimos a vivir a Zaragoza. En el colegio de los Escolapios conocí a mi gran amigo Martín Zapater. Nuestra amistad duró toda la vida. Nos escribíamos muchísimas cartas, contándonos las cosas que nos pasaban. A los 13 años fui a las clases de pintura José Luzán, y luego fui a Madrid y ahí conocí a Francisco Vallejo, y que también era de Zaragoza, y me presentó a grandes artistas. Gracias a él conocí a las pinturas de la colección reales, y yo tenía muchas ganas de aprender, y por eso viajé a Italia para conocer las obras de los grandes maestros. Al regresar a Zaragoza hice mi primer gran trabajo de pintura. Me encargaron una pequeña bóveda en la Basílica del Pilar y pinté directamente sobre el techo, que estaba altísimo. ¿Os podéis imaginar que fue todo un reto para mí? Las cosas me iban muy bien y en aquellos años me casé con Josefa, hermana de mi antiguo maestro Francisco Vallejo. Mi gran sueño era triunfar en Madrid y mi cuñado me consiguió un trabajo en la Real Fábrica de Tapices. Yo pintaba los cartones que luego se copiaban al tamaño que iba a tener el tapiz. Eran siempre escenas alegres de casa y de fiestas populares. Una vez acabados los tapices, decoraban los palacios de los reyes y los nobles. Al rey Carlos III y a su esposa les gustaron mucho mis diseños y me recibieron en el palacio para felicitarme. Volví a Madrid, volví a Zaragoza para pintar en la Basílica del Pilar. Esta vez era una gran cúpula que se llamaría Reina de los Mártires. Volví a Madrid, en la capital tuve mucho éxito y fui nombrado pintor de los
reyes. Durante años, mi tarea principal fue retratar a los reyes y a su familia, pero también posaron para mí nobles, políticos, artistas. Me convertí en el retratista de moda. No todo fue éxito y felicidad. A los 46 tuve una grave enfermedad que me dejó sordo y comunicarme con los demás se hizo más difícil y me aislé un poco. Sin embargo, esa soledad también me hizo más reflexivo y observador. Empecé a dibujar para mí sin que nadie me lo encargara. Mi imaginación echó a volar. En 1808, España fue invadida por las tropas francesas de Napoleón. Comenzó así la guerra de la independencia que duró 6 largos años. Tomé muchos apuntes para luego reproducirlos en mis cuadros y grabados. Algunos famosísimos como los caprichos, los desastres de la guerra, la tauromaquia y los disparates. En estas obras mostré la sociedad en la que me tocó vivir, critiqué algunas costumbres, el horror de la guerra y creé personajes fantásticos y sombríos. Al terminar la guerra fueron años muy difíciles y decidí alejarme de Madrid y comprar una casa en las afueras. Allí pinté directamente en las paredes, con escenas que expresaban mi tristeza y que mostraban colores oscuros y personajes monstruosos. Por esa razón son conocidas como las pinturas negras. Hoy son famosísimas y estudiadas en el mundo entero. Con 78 años, ya muy anciano y débil, me fui a Burdeos, en Francia. Allí recuperé la alegría y la luz, y los personajes amables volvieron a mis obras. Nunca dejé de pintar y experimentar con técnicas nuevas. Hasta el final de mi vida siempre tuve ganas de aprender. Y aquí termina mi historia. Dicen que fui un genio, un pintor adelantado a mi tiempo, sensible, rebelde y con un estilo muy expresivo y personal. Mis obras son admiradas en los mejores museos y colecciones del mundo y seguirán inspirando a generaciones de nuevos artistas. Este es mi legado para toda la humanidad. Francisco Goya y Lucientes nació en un pequeño pueblo cerca de Zaragoza. El pueblo se llamaba Juan de Todos y el año era 1746. Su padre era maestro orador y viajaba por la región ejerciendo su oficio de artesano. Como tal, se encargaba de pintar en el dorado las rejas, los retablos y los órganos de las iglesias. La familia Goya vivía en Zaragoza, aunque a veces se trasladaba a otro sitio por una temporada. En aquella época, los hijos de los artesanos no tenían tiempo para ir a la escuela, pero el abuelo, Pedro Goya, había sido notario en Zaragoza y el padre no quería que sus hijos fueran tan brutos e ignorantes como una tropilla de burros salvajes. Francisco sabía leer, escribir y hacer cuentas. También se sabía las oraciones y las historias religiosas que enseñaban los curas, pero los estudios no le preocupaban demasiado. A él le gustaba dibujar y pintar. El maestro orador observó complacido que su hijo mostraba buenas cualidades para la pintura. Habló con el pintor Luzán y le convenció para que aceptara al muchacho en su escuela de dibujo. Por las mañanas Francisco iba al colegio, donde daba clases un sacerdote. Allí pasaba el rato con su buen amigo Martín. Por las tardes iba al taller de Luzán, donde aprendía a preparar los colores y los lienzos. A veces los alumnos salían al campo y dibujaban las imágenes que ofrece la naturaleza.
Durante las clases los chicos copiaban estampas en sus cuadernos y escuchaban los largos discursos del profesor que les relataba las peripecias sobre su viaje a Italia una y otra vez. Cuando visité Italia contemplé los cuadros y las esculturas más increíbles que os podéis imaginar. Las obras de los grandes maestros se guardan en los palacios y los museos de los príncipes y los obispos. Los hombres ricos y poderosos premian a los buenos pintores con grandes favores, regalos y riquezas. El maestro Luzán había vivido 5 años en Italia y podía pasarse horas hablando de su estancia. El pintor hablaba y hablaba, durante horas y horas. A veces los alumnos se aburrían enormemente y hacían travesuras. Así, en una ocasión, el compañero de pupitre dio un codazo a Francisco, que dibujó sin querer un enorme rayajo en su cuaderno. ¡Ten más cuidado! ¿Quieres?, protestó Francisco. Su compañero sonrió y le sacó la lengua, porque le divertía hacer rabiar al otro. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó el profesor a los dos chicos. No ocurre nada malo, solamente dibujábamos, dijo el hijo del maestro Dorado. Mientras tanto, apretaba con fuerza la goma de borrar sobre el papel, pero también procuraba borrar con cuidado para no arrugar la hoja o estropear. El profesor se acercó a ellos y observó el silencio, los dibujos de sus cuadernos. Francisco quiso disculparse por el rayajo que cruzaba su hoja de un lado a otro. Esto es que no ha sido culpa mía, murmuró entre dientes, sin saber qué otra cosa decir. ¿Por qué has hecho esto?, dijo el profesor. ¿Por qué no has copiado la estampa exactamente como te he dicho? Luzán señaló algunas partes de la estampa que no coincidían con el dibujo de su alumno. Francisco había incluido algunos cambios por su cuenta y quiso explicarse ante el profesor. Esto es invención mía. Ya sé que son pequeños detalles, pero pensé que el dibujo quedaría mejor y... No pienses, no cambies nada, gritó el profesor muy enfadado. Arrancó la hoja del cuaderno, la arrugó hasta convertirla en una pelotita de papel y la tiró a la papelera. Comienza de nuevo, dijo el profesor, y esta vez no cambies nada. Francisco, te he dicho 1000 veces que obedezcas las normas. Estoy harto de tus borrones, no quiero nada de tu invención. Francisco Goya agachó la cabeza y comenzó de nuevo a la estampa. Mientras tanto, el pintor Luzán continuaba con su aburrido discurso. Si queréis convertiros en los mejores pintores del mundo, debéis viajar a Italia por lo menos una vez en la vida. Estudiando la obra de los grandes artistas, aprenderéis los secretos de la pintura. Francisco Goya escuchaba atentamente las palabras de su profesor y las guardaba en su corazón, porque él quería ser un gran pintor y conseguiría que los reyes del mundo entero llamasen a su puerta. Quería ser un hombre rico y famoso. Sería pintor del rey. Las academias de pintura. Francisco le anunció a su amigo Martín que pensaba convertirse en pintor del rey. Habían ido al río y buscaban renacuajos entre las rocas. También perseguían a las ranas que daban grandes saltos y a las serpientes de agua que nadaban haciendo heces. Martín preguntaba a su amigo sobre las clases de dibujo y los pintores ricos y famosos. ¿Cómo se hace uno pintor del rey? Francisco Goya contestó casi sin pensar, porque estaba ocupado metiendo un bicho verde y brillante en su tarro de cristal. ¡Oh, es fácil! Existen unas academias de pintura, que son escuelas donde aprenden los grandes pintores. En esas academias te enseñan todo lo que debes saber para pintar de maravilla. Te dicen cómo debes mezclar los colores, cómo hay que poner las figuras y esas cosas. ¡Ah!, dijo Martín. ¿En Zaragoza hay alguna academia de esas? Todavía no, pero habrá algún día, aseguró Francisco haciéndose el enteradillo.
porque su profesor repetía eso una y otra vez. ¿Y tú, Caras? ¿No quieres ser pintor del rey? Por supuesto que sí. En Madrid existe una importante academia, donde están los pintores del rey. Ahí te hacen una prueba para ver lo que bien que pintas. Si te gusta, te meten en la academia. El muchacho viajó a Madrid para participar en el concurso de pintura. El premio para el ganador era una fabulosa beca en la academia de la ciudad. Los alumnos aprendían su oficio con los mejores profesores y algunos incluso viajaban a Italia. Los participantes del concurso eran 7 chicos, ninguno mayor de 20 años. Todos conversaban animados y en voz baja antes del comienzo de la prueba. Un muchacho pelirrojo hablaba con Francisco Goya. ¿Y tú por qué estás aquí? Él contestó con convencimiento. Quiero convertirme en pintor del rey. Seré un artista rico y famoso. Ah, contestó el muchacho pelirrojo. Aquí todos queremos servir al rey. Todos queremos ser ricos y famosos, pero nadie sabe quién lo conseguirá. Mucha suerte, chico. Gracias, contestó Francisco. Los jueces del concurso colocaron una estatua de Escayola delante de los participantes. Repartieron papel y lápiz y les ordenaron que dibujaran la estatua lo mejor que supiesen. Francisco dibujaba rápido, con seguridad apretando con fuerza la punta del lápiz sobre el papel. Echaba un vistazo a la estatua, se fijaba en la forma de la escayola blanca y los efectos de la luz sobre ella. Luego dibujaba sobre la hoja. Al final, los jueces recogieron los dibujos y desaparecieron todos juntos por una puerta. Media hora más tarde, asomó uno de ellos que colocó un cartel sobre la pared. En el cartel se atonaban los votos que había conseguido cada participante. Los muchachos se abalanzaron sobre la pared y comenzaron a gritar exaltados. Los muchachos mayores no dejaban ver a los demás y Francisco no veía nada de nada. Todos felicitaban al muchacho gallego. Por fin se retiraron de la puerta y él pudo consultar el resultado del concurso. No había conseguido ni un solo voto. El ganador había sido el chico gallego que sonreía alegremente. Él observaba con envidia al ganador y se preguntaba cuándo llegará su momento de gloria. Se miraba sus manos rosadas y rollizas, como si en ellas fuera a encontrar las respuestas de sus inquietudes. Cuando regresó a Zaragoza, Francisco Goya dejó la escuela de principiantes del pintor Luzán y marchó a aprender nuevas lecciones con otro pintor. Su nuevo maestro se llamaba Francisco Gallego. Era un hombre muy serio a quien le encantaba la pintura. Había enseñado a pintar a sus propios hijos y pronto Francisco se sintió como un miembro más de la familia. Gallego sabía cómo conseguir los mejores encargos para los artistas. Además, era cortés. Sabía cómo tratar a los mecenas y conseguía siempre un buen precio por cada pintura. Vivía en Madrid y viajaba a Zaragoza de vez en cuando para atender a los recados de las personas distinguidas. Me gusta dibujar, se dijo Francisco a sí mismo. Tengo buenas manos y sé que hay mucho dentro de mí esperando una oportunidad. Deslumbraré al mundo, aprenderé de los grandes maestros, seré pintor del rey y todos alabarán mi maravilloso talento. Todos se rendirán ante mí, estoy seguro. Hola, somos el grupo de quinto A y bueno, nos llamamos los premios Goya. Somos Daniel, Marina, Acher y Juan David. me puedes llamar Goya. Material transcrito del vídeo editado por la Fundación Goya en Aragón. Como recurso didáctico para alumnado de educación primaria. Con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Seguro que mi nombre te resulta familiar. Francisco de Goya y Lucientes. O simplemente me puedes llamar Goya. Soy un pintor famoso en el mundo entero. He dado nombres a calles,
plazas, me han hecho estatuas e incluso los premios del cine español se llaman como yo. Un artista muy conocido en mi tiempo, retraté a reyes, a personajes poderosos y a la gente sencilla del pueblo, pero también usé mi arte para criticar lo que no me gustaba. Trabajé muchísimo, realicé casi 2000 obras y creé mi propio estilo. También tuve una vida fascinante y ahora mismo te la voy a contar. Nací el 30 de marzo de 1746 en Juanetos, un pequeño pueblo aragonés, de donde era la familia de mi padre. Al poco tiempo nos fuimos a vivir a Zaragoza. En el colegio de los Escolapios conocí a mi gran amigo Martín Zapater. Nuestra amistad duró toda la vida. Nos escribimos muchísimas cartas contándonos las cosas que nos pasaban. Como me gustaba mucho dibujar a los 13 años, fui a las clases del pintor José Luzán. Ya con 17 me marché a Madrid y el pintor Francisco Villau, que también era de Zaragoza, me presentó a grandes artistas. Gracias a él conocí las pinturas de las colecciones reales. Yo tenía muchas ganas de aprender y con 24 años viajé a Italia para conocer las obras de los grandes maestros. Estuve en Génova, Bolonia, Parma, Venecia y en Roma. ¡Qué ciudad tan bonita! Yo estaba entusiasmado y siempre llevaba conmigo un pequeño cuaderno. Allí dibujaba las cosas que me llamaban la atención y los bocetos para mis futuros cuadros. Al regresar a Zaragoza hice mi primer boceto al pintura al fresco. Me encargaron una pequeña bóveda en la Basílica del Pilar, la que estaba sobre el coreto. Pinté directamente sobre el techo, que estaba altísimo. Os podéis imaginar que fue todo un reto para mí. Gustó tanto que me encargaron que pintara en los muros de la iglesia de la Cartuja del Aula Dei, cerca de Zaragoza. Las cosas me iban muy bien y en aquellos años me casé con Josefa, hermana de mi antiguo maestro Francisco Villau. Mi gran sueño era triunfar en Madrid y mi cuñado me consiguió trabajo en la Real Fábrica de Tapices. Yo pintaba los cartones, es decir, los bocetos que luego se copiaban al tamaño que iba a tener el tapiz. Eran siempre escenas alegres y de fiestas populares. A continuación, estos bocetos se cortaban en tiras y se usaban como plantilla para el telar, mezclando hilos y telas de colores. Una vez acabados, los tapices decoraban los palacios de los reyes y los nobles. Al rey Carlos III y a su esposa le gustaron mucho mis diseños y me recibieron en palacio para felicitarme. Estaba yo tan contento que le escribí a mi amigo Martín Zapater una larga carta para contárselo. Volví a Zaragoza para pintar en la Basílica del Pilar, esta vez en una gran cúpula que se llamaría Regina Martin o Reina de los Mártires. Yo estaba muy orgullosa de mi trabajo, pero hubo gente que no le gustó. No entendieron mi forma de pintar con pinceladas sueltas y pensaron que no estaba bien terminado, así que con gran disgusto volví a Madrid. En la capital tuve mucho éxito. Fui nombrado pintor del rey Carlos III, luego pintor de cámara de su hijo Carlos IV y de su nieto Fernando VII. Durante años, mi tarea principal fue retratar a los reyes y a su familia, pero también pasaron para mí nobles, políticos, artistas. Me convertí en el retratista de moda. No todo fue éxito y felicidad durante aquellos años. A los 46 tuve una grave enfermedad que me dejó sordo. Comunicarme con los demás se hizo más difícil y me aislé un poco. Sin embargo, esa soledad también me hizo más reflexivo y observador. Empecé a dibujar para mí, sin que nadie me lo encargara, y mi imaginación echó a volar. En 1808, España fue invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Comenzó así la Guerra de la Independencia, que duró 6 largos años. Fui testigo del horror y la destrucción, y tomé muchos apuntes para luego reproducirlos en mis cuadros y grabados. Durante toda mi vida fui un apasionado del grabado. Practiqué y experimenté tanto que me convertí en un auténtico maestro. Y eso que era una técnica bastante difícil. Primero dibujaba sobre una plancha metálica barnizada y luego la sumergía en ácido. El dibujo se quedaba marcado y la plancha estaba lista para ser entintada y llevada a la prensa. Con esta técnica se podían imprimir muchos ejemplares y de este modo mi obra y mi mensaje llegaban a muchísima gente. Realicé varias series de grabados, 4 de ellas famosísimas: Los caprichos, Los desastres de la guerra, La tauromaquia y Los disparates. En estas obras mostré a la sociedad en la que me tocó vivir
Critiqué algunas costumbres, el horror de la guerra y creé personajes fantásticos y sombríos. Al terminar la guerra, el rey Fernando VII regresó al trono. Fueron años muy difíciles y muchos de mis amigos fueron perseguidos por sus ideas políticas. Decidí alejarme de Madrid y comprar una casa en las afueras, a la que llamaban la Quinta del Sordo. Allí pinté directamente en las paredes con escenas que expresaban mi tristeza y que mostraban colores oscuros y personajes monstruosos. Por esa razón son conocidas como las pinturas negras. Hoy son famosísimas y han sido muy estudiadas, pero hay quien dice que todavía encierran muchos misterios. Con 78 años, ya muy anciano y débil, me exilité en Burdeos, en Francia. Allí recuperé la alegría y la luz y los personajes amables volvieron a mis obras. Nunca dejé de pintar y experimentar con técnicas nuevas como la litografía. Hasta el final de mi vida, en 1828, siempre tuve ganas de aprender. Y aquí termina mi historia. Dicen que fui un genio, un pintor adelantado a mi tiempo, sensible, rebelde y con un estilo muy expresivo y personal. Mis obras son admiradas en los mejores museos y colecciones del mundo y seguirán inspirando a generaciones de nuevos artistas. Este es mi legado. Fundación Goya en Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Biografía de Francisco de Goya. Sin ninguna duda, Francisco de Goya es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Él fue un pintor español que nació en 1746 en un pueblecito de Zaragoza llamado Fuendetodos, en una familia humilde. Decidió dedicarse a la pintura y pensó que Madrid era el lugar ideal para aprender, así que se fue a vivir a la capital cuando tenía 17 años. El pintor Francisco Valleu la acogió en su taller de pintura y allí se pasó Goya varios años aprendiendo. Su relación con él y su familia era muy buena y Francisco de Goya acabó casándose con su hermana. Además, Valleu era un hombre que tenía amigos importantes y gracias a él empezó a trabajar como pintor de la familia real. Es entonces cuando pintó una de sus obras más famosas, La familia de Carlos IV. También de esta época son numerosas pinturas donde reflejaba la vida social y festiva del pueblo de Madrid. Como se puede comprobar, el quitasol o la gallina ciega. Así fue como resultó ser un periodista gráfico para el futuro, ya que sus imágenes nos ilustraban con detalles cómo era la vida de la época. Al trabajar en la corte, su fama se extendió y muchos nobles y personajes importantes de la época le contrataron para que les hiciese un retrato. Son famosos, por ejemplo, la condesa de Chinchón, la familia de los duques de Osuna, la maja vestida y la maja desnuda. Estos retratos nos trasladan a cómo vivían y se vestían los personajes importantes de la época. Con 44 años, una gran enfermedad le dejó sordo, y esta experiencia amarga se reflejó en sus obras, que se volvieron más tristes y oscuras. Cuando estalló la Guerra de la Independencia en 1808 contra los franceses, Francisco de Goya quiso plasmar en su pintura los terribles sucesos que se vieron en España. Cuadros como el 2 de mayo de 1808 en Madrid y los fusilamientos del 3 de mayo son buena prueba de ello. De nuevo, Goya retrató momentos históricos para la posteridad. Goya era un liberal partidario de las ideas de la Revolución Francesa y al mismo tiempo un gran patriota español. Él veía la monarquía absoluta como una de las causas del retraso de España respecto a otros países. Pese a trabajar para el rey, era partidario de las ideas de libertad, igualdad y separación de poderes. En 1819 se fue a vivir en soledad a una casa de campo conocida como la Quinta del Sordo, cuyas paredes decoró con las llamadas pinturas negras, por su temática macabra y oscura.
La historia de estas pinturas es muy interesante, ya que Goya las pintó para él mismo, con el objetivo de decorar su casa y expresar sus sentimientos a través de su arte. En estas obras se reflejan las viejas lacras sociales que asolaban España, como la Inquisición, la superstición o la miseria del pueblo. La serie, a cuyos óleos Goya no puso título, fue catalogada en 1828 por el amigo de Goya, Antonio de Brugat, y se compone por 14 obras murales. Entre ellas están Los viejos comiendo sopa, Duelo a garrotazos, O Saturno devorando un hijo. la casa de Goya, junto con las pinturas murales, pasó a ser propiedad de su nieto, Mariano Goya, en 1823, año en que Goya se la ceden, al parecer, para preservar la propiedad de posibles represalias tras la restauración de la monarquía absoluta. Durante 50 años, la existencia de las pinturas negras fue escasamente conocida. a partir de 1874 y en un lento proceso que duró varios años, fueron trasladadas de revoco a lienzo por Salvador Martínez Cubells, a instancias del barón Émile de Langeais, un banquero francés de origen alemán, que las presentó en la Exposición Universal de París de 1878. al parecer quiso venderlas, pero no lo logró y él mismo las donó en 1881 al Museo del Prado, donde actualmente se exponen. Los últimos años de su vida los pasó en Francia, donde realizó su gran obra final, La lechera de Burdeos, con una temática muy moderna para su época. Falleció en 1828, con 82 años. Fue un pintor genial en tiempos de tinieblas y por sus innovadoras técnicas se le considera precursor del arte moderno, el impresionismo y el expresionismo.